Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos. Espero que todos estéis bien, los que nos estáis escuchando, tanto los que estáis aquí en el club como los que estáis en el Zoom y siguiendo esta jornada. Bienvenidos a esta presentación del estudio de impacto macroeconómico de las energías renovables en España de 2020. Como sabéis, soy Arcadio Gutiérrez, director del club, y tengo conmigo aquí a Santiago Gómez, presidente de APA, y a José María González Moya, director general, para presentar y ampliar las referencias de este estudio, que ya es el 13ª edición, me parece que hay, donde el cual estudian todo el conjunto de las energías renovables en este año, ¿no? Importante, interesante para las energías renovables, especialmente en nuestro país, con todos los cambios regulatorios que han dado lugar, con las subastas, con diversas formas de hacer cosas que ellos, estoy seguro, comentarán y nos darán un poco también la visión, como suelen hacer, para este año próximo, que ya estamos empezando, y cómo ven las energías renovables, el desarrollo, y cómo ven un poco el reto, ¿no?, que tenemos de incrementar esos 60.000 megavatios, ya un poco menos, hasta el año 2030, que nos daría una media de 5 o 6.000 por año, y cómo lo ven en el futuro. Poco más desde el club, daros las gracias a todos los que estáis aquí, daros las gracias a ellos, ¿no?, porque yo creo que es el quinto o sexto año que hacemos esto aquí, y que sigan haciéndolo, ¿no? Y nada más, yo le paso la palabra a Santiago, y luego lo hará así con José María, y os presentarán, y luego, si queréis, ya ellos lo dirán, pero si queréis hacer preguntas, pues enviarlas al chat y ellos las contestarán al final. Muchas gracias. Santiago, no hace falta presentación, pero es el presidente de APA. Muchas gracias Arcadio, y muchas gracias al Club Español de la Energía por acoger un año más a esta presentación del estudio macroeconómico de impacto macroeconómico de las energías renovables en España. Un estudio que lo presentamos en el mes de noviembre, que pasados 11 meses desde que acabó el año, pero que puede parecer mucho tiempo, más en un año como este en el que ha habido tantos cambios, pero que consideramos que merece la pena tener todos los datos ciertos, para hacer un estudio con el rigor que un estudio de esta trascendencia merece. El año 2020, pues todos sabemos que es un año que marca un poco nuestras vidas, es el año de la pandemia, que nos ha cambiado a todos la forma de vivir, que nos ha impactado incluso en aspectos personales a muchísimas personas, y por supuesto pues afectó al sector de las energías renovables, como a todos los sectores económicos del país. En el año 2020, especialmente en los meses más duros del confinamiento, en los meses de la primavera del año 2020, las renovables siguieron produciendo, estuvieron ahí, no cambiaron su forma de trabajar. Los operadores estuvieron al pie del cañón, se produjo energía renovable y cubrieron y estuvieron en récord de cobertura de la demanda con la energía que generábamos. En esos meses de marzo y abril, cierto es que la demanda bajó, hubo momentos de bajada de la demanda de hasta el 20%. Hubo una altísima penetración de renovables, con alta producción hidráulica, eólica, y se alcanzaron récord de penetración diaria renovable, algunas veces por encima del 80%. Lo cual, por un lado, agradecer y felicitar al operador del sistema, porque fue capaz de gestionar la situación en ese momento, pero creo que fue un momento fue la demostración de que ese sistema es posible y puede existir. Así, el final del año, y los datos los dará con detalle José María a continuación, hubo un récord de generación de energía renovable, consecuencia de la mayor instalación y de un año hidráulicamente bueno.
y se tuvo una penetración del 44% al final del año en penetración renovable en el sistema. Durante este año, especialmente en esos meses duros, sufrimos unos precios de la electricidad muy bajos. El mes de abril el precio medio fue 17 euros megavatio hora. Yo recuerdo muchos días consecutivos que no superábamos los 10 euros megavatio hora. Y bueno, pues era consecuencia de la situación de baja demanda, de bajos costes de generación con tecnologías fósiles, pero está bien también que lo recordemos ahora en que estamos en la situación opuesta. En aquel momento nadie se acordó de las energías renovables, si estuvieran ingresando poco o mucho, y cuando ahora muchas veces se dice que están siendo o teniendo una retribución exagerada a consecuencia de los precios actuales, pues hay que acordarse de aquellos meses. Los bajos precios de los baja demanda energética afectó también a la producción de biocombustibles y también es algo que impactó en nuestro sector, en la parte especialmente de producción de biocombustibles. También sufrimos retrasos o una cierta ralentización en la tramitación de proyectos, que yo creo que lo hemos sufrido después en este año. Pero bueno, el año 2020 volvimos a tener, no solo en España, en el mundo, hubo un récord de generación, un récord de instalación de energía renovable. El 80% de la nueva potencia que se instaló en el mundo fue de tecnologías renovables, especialmente solar y solar fotovoltaica y eólica. Un 91% de esta energía renovable era de estas tecnologías, aprovechando los bajos precios, los bajos costes de instalación que a día de hoy tiene. En España se instalaron 4.500 megavatios de nueva potencia y 623 de autoconsumo. Ahora comentará José María en más detalle otros datos. A mí me parece destacable la contribución al PIB. Es cierto que en valor absoluto es una menor contribución que en otros años, un 7% menos que la contribución que tuvimos en años anteriores, pero en valores relativos contribuimos más al PIB nacional que en años anteriores. Es decir, la bajada del PIB nacional fue mayor que la de las energías renovables. En caso renovable está muy afectada por la bajada de los precios de la energía. Y con eso, el año 2020 lo repasaremos y tendremos todos los datos. Hemos pasado al año 2021, que yo lo denominaría como el año del desequilibrio, el año en el que nos ponemos en marcha otra vez y el sistema, que estaba perfectamente ajustado tras un parón y arranque, incrementos de demandas, pero a nivel global, a nivel mundial, pues un cierto parón en inversiones y ha producido unos desequilibrios en los mercados que estamos sufriendo ahora con altos costes en general de las materias primas y la energía es una más. Desequilibrios en la cadena de suministros. Este desajuste pues, ha producido y estamos sufriendo en diversos sectores estos problemas de suministro, que en el sector renovable impacta de forma más o menos importante al desarrollo o a la construcción de algunos de los proyectos. Pero bueno, consideramos que es una situación coyuntural, que el sistema se volverá a ajustar y volveremos a estar en una velocidad de un crecimiento natural. Creemos que estamos en un momento clave en el que esta situación coyuntural no nos puede distraer. Nosotros vemos con preocupación cuando hace unas semanas se planteaban en lo que se llama la transición energética
hacia un sistema limpio, descarbonizado, y se plantean tecnologías que parecían ya del pasado, que pueden ser tecnologías limpias, semilimpias o no muy sucias. Yo creo que no se puede andar en este momento con medias tintas, no se puede andar con dudas, aquí la apuesta tiene que ser definitiva, y son las energías renovables por las que se deben apostar, y evitar o limitar lo máximo posible estas transiciones en este otro tipo de tecnologías que ya son tecnologías del pasado. No hay que dar señales que confundan y que desincentiven al sector. Es cierto que estamos en un momento complicado por los altos precios y en lo que esto impacta en la economía y en la factura de la energía para el consumidor, pero hay que entender cuál es la situación y no se pueden dar señales o intervenir sistemas, regulaciones que desincentiven, que confundan. Necesitamos un sector sólido, de largo plazo, y estas vaivenes o estas amenazas o históricamente realidades de intervención no favorecen a esta inversión de largo plazo, y sin embargo favorece a los inversores más cortoplacistas que buscan oportunistas que pueden buscar la oportunidad a tener una rentabilidad a corto plazo si el sistema es favorable, y luego abandonar o trasladar sus inversiones. Creemos que hay que dar señales de confianza, de largo plazo y de estabilidad en el sector. Así, desde APA nos ofrecemos a colaborar, a buscar soluciones para salir de esta situación coyuntural, y así lo hemos transmitido al Gobierno, pero de una forma en que no haya esa intervención sobre los sistemas regulados. Con esto ya dejo paso a José María, que explique el estudio, los resultados del estudio, y luego estamos abiertos a las preguntas que podéis hacer. Bien. ¿Se me oye? Ah, sí. Yo me voy a poner de pie si no os importa, porque luego si me quedo aquí sentado me pongo más nervioso. Estoy ahí como tenso, entonces trataré de no moverme mucho por aquí, sobre todo para la gente que nos acompaña. Sí, me han dicho que más o menos me tengo que mover por esta zona, ¿no? Para no salir del rango. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos, a unos poquitos que estáis aquí, gracias por venir, y a los que nos acompañan en remoto. Pues bueno, mi idea, pues como todos los años, ¿no? Vamos a presentar los principales resultados del estudio. Y bueno, que vaya por delante un poco. No sé si podéis quitar, perdona María José, la cabecera esa que vienen los títulos arriba. Pero bueno, la idea es presentar pues un poco las principales conclusiones. El grueso del estudio me parece que ya lo tenemos colgado en la página web. Vamos a editar unos cuantos libritos de estos y tendréis a vuestra disposición. Bueno, aquí podéis ver un poco las fuentes de información que utilizamos en el estudio, todo fuentes. Mirad si desde aquí se puede quitar. Todas las fuentes que utilizamos son oficiales, excepto, digamos, los balances macroeconómicos en cuanto a la generación de empleo y PIB, porque eso lo obtenemos de las propias empresas del sector. Es una encuesta que hacemos entre pues, muchísimas empresas que representan el sector y tratamos de sacar esa información de ahí. Aquí podéis ver pues, con quién, bueno, de qué nos nutrimos. A ver, porque se ha pasado. Un segundo, pues se ha ido. Sí, a ver ahora. Ahora. Vale. Bueno, pues comenzamos a ver si así se ve bien. El faldón no se ve mucho, pero da igual. La idea es... Bueno, la idea voy a seguir el mismo orden que sigue los capítulos del estudio, ¿vale? El primer capítulo es un capítulo de panorama que, bueno, que ya lo ha comentado el presidente más o menos de la situación en la que nos encontrábamos, y ya entramos en materia sobre el capítulo 2. La penetración de las renovables, y antes de ver la penetración a nivel nacional vamos a ver la penetración a nivel mundial. Aquí podéis ver, pues bueno, cómo, el desglose
del consumo de energía primaria, perdón, pues yo estoy con esto, y verdad que me lo puedo quitar ahora que... El desglose de energía primaria a nivel mundial y cómo se ha comportado en el año 2020. Aquí podéis ver, bueno, a nivel global, en el mundo consumimos un 4,3% menos de energía que respecto al año anterior. Luego vamos a ver cómo evoluciona a nivel europeo y cómo evoluciona a nivel nacional. Y vamos a poder ver cómo a nivel europeo el impacto, digamos, de esa recesión o de los efectos de la pandemia y sobre todo sobre la economía, a nivel europeo el descenso superó el 8% e incluso a nivel nacional fue más allá, llegó a superar el 13%. Sin embargo, a nivel global, pues estamos hablando que la caída del consumo de energía primaria solo supuso un 4,3%. Ahí podéis ver por las diferentes fuentes energéticas la distribución de consumo. A nivel mundial lo primero que se consume pues es petróleo, productos petrolíferos. En segunda posición se sitúa el carbón, con el 27%, apenas lo vemos, y en tercera posición el gas. Entre paréntesis podéis ver la variación que ha habido sobre el año anterior. Veis que sí que evidentemente, en términos de petróleo se redujo el consumo casi un 10%, a nivel europeo y a nivel nacional fue mucho más, ahora lo vamos a ver, y en otras fuentes energéticas los descensos fueron más contenidos. Aquí cabe destacar el hecho del comportamiento de las renovables. Podéis ver así que, pese a todo, a nivel global, el consumo procedente de fuentes renovables creció algo más de un 5%, con lo cual viene a ser, una continuación. Ya llevamos varios años, este año sí que la tasa es superior a años anteriores, pero es buena noticia. El mundo crece en materia renovable, y bien aunque el consumo haya descendido, coyunturalmente este 2020 cada vez toman más protagonismo. Si bien ese porcentaje de renovables que vemos ahí superior al 12%, la mayoría, prácticamente la mitad, es consumo de renovable de fuentes, por así decirlo, diría renovables, las no modernas, digamos, sobre todo lo que es en materia de biomasa y bioenergía. Es consumo de energía renovable procedente de fuentes por ejemplo, en países en desarrollo o subdesarrollados, para abastecerse de calor. El propio uso de la leña, por ejemplo, se contabiliza ahí. Digamos, las renovables modernas a nivel mundial representan todavía pues, más o menos la mitad de ese 12%. Sin embargo, esa es la parte que sí que está creciendo. Esto es a nivel global. Si nos centramos a nivel europeo, ¿qué tenemos? Arriba lo podéis ver, el descenso del consumo de energía primaria a nivel europeo superó el 8%. Estamos hablando de un descenso de un 8,2%. Y en fuentes energéticas, la distribución, fijaros que aquí cambia bastante. Es decir, a nivel global, la principal fuente es el petróleo, ocurre lo mismo a nivel europeo. Sin embargo, el carbón a nivel europeo representa la quinta fuente de abastecimiento de energía. Sin embargo, a nivel europeo, o sea, a nivel mundial, es la segunda. Aquí podemos ver que, podéis ver aquí cómo se han comportado las distintas fuentes energéticas, destacando ese descenso del petróleo con algo más de un 13%, y del mismo modo estamos también creciendo en materia renovable. A nivel europeo hemos crecido un 7% en consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables, con lo cual muy buena noticia. También destaca mucho pues, el descenso del carbón, pues, se redujo el consumo de carbón a nivel europeo pues, casi un 20%, con lo cual parece que sí que evidentemente Europa va avanzando. El porcentaje de renovables europeo, ese 18%, ahí sí que la gran parte de ese porcentaje son las renovables modernas, por así decirlo. Digamos, los usos tradicionales o digamos renovables, sobre todo para aporte de calor y demás, es mucho menos representativo. Y esto es a nivel europeo. Si vamos al caso de España, pues empezamos por lo de arriba. Parece evidente que la pandemia, los efectos económicos, arrastre y demás, ha incidido más sobre nuestra economía que a nivel europeo y que a nivel mundial. Si a nivel mundial el descenso fue del 4%, a nivel europeo del 8%, en España se redujo el consumo de energía en un 13,3%. Con lo cual es evidente que hemos sufrido en primera persona, pues oye, más que la media de la Unión y mucho más que la media global, ¿no?
Y entrando en fuentes energéticas, pues vemos también ciertos cambios. En España dependemos más, consumimos más petróleo tanto que a nivel media de la Unión como a nivel global. Y en segunda posición tenemos el consumo de gas natural con un 25%. El petróleo, fijaros que descendió casi un 20% su consumo, frente a un 10% más o menos a nivel global y un 13% a nivel europeo. En España veis que tuvo mayor incidencia, pues parece evidente los efectos de la pandemia. Y destacaríamos el crecimiento renovable. Estamos hablando que en términos de energía primaria el consumo se ha incrementado un 1,8, más contenido que a nivel europeo e incluso más contenido que a nivel mundial en términos porcentuales, aunque bueno, hemos crecido algo en renovables. Sobre todo ha sido un buen año desde un punto de vista de la hidráulica también aportó mucho y sin embargo en usos térmicos hemos reducido un poquito, con lo cual el porcentaje tampoco se ha incrementado mucho. Y llama la atención eso y del mismo modo llama la atención la aportación del carbón, que prácticamente está desapareciendo de nuestro mix, tanto del mix de consumo de energía global como el mix eléctrico, que lo veremos a continuación. Y podéis ver aquí, pues eso, el carbón aportó pues el 1,8% de la energía consumida, pero es que el descenso fue del 60%, con lo cual probablemente en 21 todavía lo vamos a ver algo, pero esperemos que más pronto que tarde desaparezca ya de nuestro mix energético. En el ámbito nuclear podéis ver ahí la aportación en torno al 14%, que se ha mantenido más o menos estable. En términos de energía primaria, pues ni se ha incrementado ni reducido la producción de energía nuclear. Y esto nos lleva a analizar un poco la senda de los últimos años. Aquí podéis ver por las diferentes fuentes energéticas, es petróleo, gas, ahí no se ve, pero son renovables en verde, en rojo la nuclear y en gris el carbón. Esto, digamos, es la evolución del 2013 al año 2020. Lo que pasa es que el 2020 es un año aislado, evidentemente, no lo podemos analizar, pero sí que podríamos sacar conclusiones que ojalá, sobre todo en materia de petróleo, fuera descendente este porcentaje. No tiene pinta. Los últimos años vemos que más o menos el porcentaje se mueve arriba o hacia abajo, pero seguimos dependiendo muchísimo de esos combustibles fósiles. Y en materia de gas natural, pues vemos incluso lo mismo, incluso algo superior, ¿no? Cada vez dependemos más de ese gas y más durante este año 2020, en el cual sí que se ha reducido mucho en materia de movilidad, menos en el ámbito industrial, pero bueno, la aportación, digamos, del gas vemos que todavía está presente y tiene pinta que lo tendremos durante unos cuantos años, aunque debamos caminar hacia esa electrificación tan necesaria. En materia de renovables, pues podéis ver más o menos un porcentaje más o menos estable y habiendo crecido este año, pues ese casi 2% en cuanto a su aportación. En nuclear lo mismo, sube un poquito el porcentaje porque ha reducido el consumo global, pero la producción nuclear ha sido más o menos estable como todos los años y el carbón, como vemos, ya llevamos 2 años de descenso. Veremos a ver si se confirma los próximos años. Con esta energía primaria es como calculamos la dependencia energética. Fijaros que sí que es verdad que ha cambiado mucho. Se ha reducido muchísimo la dependencia puntualmente en el año 2020. Veníamos de un 75%, digamos, de depender de energía del exterior y sin embargo hemos bajado al 68,8%. Esto evidentemente es porque hemos consumido mucho menos. Estamos hablando que el petróleo, pues eso, hemos consumido un 20% menos y también otras fuentes de origen fósil que son las que no tenemos. A nivel europeo, por las estimaciones y cálculos, no está publicado todavía el dato definitivo, pero también se reduce la dependencia notablemente, pero en menor medida que nosotros, también porque no ha sufrido Europa también una contracción tan grande del consumo global de energía. Pero bueno, esta dependencia es la que debemos atajar y esta dependencia es la que es en parte o digamos fundamentalmente culpable de lo que estamos viviendo también en estos mercados energéticos hoy en día. Hablamos pues del precio de la electricidad, evidentemente ese mercado mayorista, un precio de la electricidad pero que está influenciado por unos precios del gas y esto es fruto de la dependencia que tenemos de terceros países. Y lo mismo nos pasa con los precios que estamos viviendo pues tanto cuando rellenamos el depósito en gasolinas, gasóleos y el gas para usos, digamos, de aporte de calor que también estamos viendo que van cada vez más alto. En todo caso es algo coyuntural este año 2020,
Ojalá fuera estructural y fuéramos capaces de bajar la dependencia energética, pero mucho nos tememos, y ya lo estamos adelantando este 2021, que vamos a recuperar tasas los próximos años. En materia de energía final, digamos, una vez transformadas esas fuentes de energía primaria, pues las conclusiones son un poco parecidas. Se redujo el consumo de energía final en España pues casi un 15%, muy por encima de la media de la Unión y muy por encima a nivel mundial. Y en fuentes energéticas, en la distribución, pues estamos en lo mismo. Seguimos con una presencia de los productos petrolíferos muy destacada, con el 46%, y sí que es verdad que, bueno, ha descendido su consumo ese 23%, pero derivado, pues, oye, de todo lo que hemos sufrido con la pandemia, las restricciones de movilidad, etcétera. Si bien en segunda posición, como vector energético que nos abastecemos para los usos finales, aparece ya la electricidad. Digamos que este año 2020 es histórico, entre comillas, porque sí que hemos superado, digamos, muchas veces se dice, no, es que más o menos consumimos la cuarta parte de electricidad en España. No siempre es así, más o menos solemos estar en el 22-23%. Sin embargo, en el año 2020 sí que superamos el 25% de nuestra energía, la consumimos teniendo como origen la electricidad. Y podéis ver que sí que se redujo la demanda de electricidad, pero muy poco respecto sobre todo en este caso a los productos petrolíferos. La demanda se redujo un 5,6. Y es ahí donde debemos avanzar, en tratar de eliminar parte de este quesito, todo lo que es la parte de productos petrolíferos, incluso parte del gas natural, porque esa parte que estáis viendo ahí es de aporte a la industria fundamentalmente y bueno, el uso doméstico para calefacciones. Y luego, pues bueno, ya vemos cómo en materia renovable, de este quesito que sacaríamos, pues de la parte de electricidad de ese 25,7, pues más o menos la mitad, un poquito menos, el 44% ya es de origen renovable. Y luego ya nos encontramos las renovables, digamos, para usos térmicos, que ese 7,5 fundamentalmente es biomasa, tanto pues en lo que es pellets, astillas o leña, ¿no?, para calentar hogares, y parte de eso también el uso de biocombustibles en el transporte. En definitiva, entre ambas magnitudes estamos hablando de energía final, estamos cerca del 20%, ¿vale?, del consumo global en materia de renovables. Pero como decíamos, cambiará los próximos años. Aquí también podéis ver la tendencia de los últimos años, no me voy a detener, simplemente remarcar el comportamiento de la electricidad, que veis que sí que por primera vez ha superado ese 25%, y es ahí donde debemos trabajar para descarbonizar de cara al futuro. El resto de fuentes energéticas se comportan más o menos igual. También llama la atención primero el descenso de los productos petrolíferos, pero sobre todo el incremento por contra también del gas natural en términos porcentuales. Si viéramos, digamos, cogemos este consumo de energía final y lo traducimos en lo que es el objetivo que tenemos en materia renovable, nos da un indicador que es el consumo de energía final bruta. Esto lo que viene a hacer es coger el quesito anterior y corregirlo con unos años atrás, que es lo que nos viene a medir los objetivos en materia renovable que teníamos o que hemos tenido hasta el año 2020 del 20-20-20. ¿Vale? Y podemos ver como este año 2020 hemos superado el objetivo holgadamente. Hemos llegado al 20,9 del consumo de energía final bruta de origen renovable. Es una muy buena noticia, pero derivada de una muy mala noticia. O sea, esto lo hemos conseguido, evidentemente sí ha habido mayor aporte renovable, pero sobre todo ha habido un muy fuerte descenso de la demanda de toda la energía. Con lo cual, pues oye, hemos llegado a ese 20,9, pero tampoco es cuestión de sacar pecho de esto, porque el hecho es que una mala noticia nos ha dado como resultado una buena noticia. Y si entramos en materia de electricidad, pues bueno, este es el balance de energía eléctrica nacional del año pasado, y podéis ver a la parte derecha, digamos, todas las fuentes renovables, que suman un 44%, y a la izquierda las fuentes no renovables. Es aquí donde, bueno, de ese 44%, recordar que tenemos que llegar al 2030 con un 74%, como mínimo, deberíamos. En nuestra opinión creemos que podemos llegar incluso un poquito más allá,
Pero bueno, tenemos que dar pasos decididos para ello. Pero podéis ver cómo si hiciéramos, digamos, la principal presencia en el mix es renovable, si desagregamos las renovables por tecnologías, vemos como la primera fuente de generación de energía eléctrica sigue siendo en España la energía nuclear. En el año 2013 sí que es verdad que la eólica estuvo por delante de la nuclear, por muy poquito, pero este año de nuevo es la nuclear la que mayor aportación o la que más produce de cara a cubrir la demanda. Y en materia renovable pues tenemos, bueno, como decía, primero sería la nuclear y luego ya entrarían las renovables y con protagonismo la energía eólica, en el cual el 21,6% de la electricidad que consumimos el año pasado provenía de la eólica. Y ya más de lejos vemos cómo aparece pues, la energía hidráulica con un 12% y con mucho menos protagonismo otras tecnologías renovables. En este caso las solares. La solar fotovoltaica que aportó el 6% de la electricidad y la solar termoeléctrica con un 1,8%. Y luego podéis ver otras renovables como biomasa, biogás, residuos, etcétera, etcétera, y algunas otras como la hidroeólica y una pequeña central que tenemos de energía del mar. En definitiva, este quesito es lo que tiene que cambiar radicalmente en los próximos años. ¿Qué está previsto? Pues que desaparezca parte de la nuclear, de aquí a 2030 ya se van a desmantelar 4.000 megavatios, si no cambia nada. Ahora hay mucho debate, pero bueno, parece que en España no hay dudas sobre ello. Y en todo caso, pues veremos a ver el ciclo combinado, en qué tasa se mantiene y sobre todo, pues oye, vemos que tiene que ser tendente a desaparecer o debería aparecer el uso de los combustibles fósiles, por ejemplo, parte en cogeneración, pero sobre todo el carbón. Todavía el año pasado el 2% de la electricidad a nivel nacional venía de carbón, con lo cual eso probablemente lo veamos desaparecer, aunque hemos visto estos días como se ha anunciado que se reabre una de las centrales, ¿no? Bueno, en todo caso, pues bueno, la buena noticia es que vamos por el buen camino en cuanto al 44% de electricidad. Si vemos un poco cómo ha evolucionado la potencia y la generación, en este caso renovable, aquí podéis ver la distribución en función de las diferentes fuentes. El año pasado, aquí podéis ver que son 4.503 megavatios los que, digamos, renovables, los que se incorporaron al sistema eléctrico. Si incluyéramos lo que hicimos en autoconsumo, estamos hablando que han sido algo más de 5.120 megavatios. Y en materia de producción de electricidad, vemos cómo se ha crecido mucho este último año, creo que ha sido un 13 y algo por ciento, el aumento de producción de electricidad de origen renovable que nos ha llegado a esas tasas del 44%. En materia de autoconsumo lo podéis ver aquí, esto es la evolución de los últimos años, con lo cual fijaros que ya del año 2019 al 2020 hemos crecido pues, cerca del 55%. Para este año 2021, según nuestros números, andaremos ahora sobre los 800, casi 900 megavatios a día de hoy de autoconsumo. Es más que probable que en el año 2021 superemos los 1.000 megavatios de instalaciones de autoconsumo, con lo cual ya va a coger mucho más protagonismo en los años. Si vemos esa generación de energía eléctrica, esto ya lo he comentado, aquí podéis ver que en la parte de arriba es pues, en gigavatios hora lo que hemos necesitado para abastecer la demanda, que se redujo un 5,6%. Sin embargo, el porcentaje renovables, pues pasamos del 37 a un poquito más del 44. Es ahí donde esas barritas azules, en 2030, deberá llegar al 74%, incluso a 2050 al 100%, porque sí que tenemos un objetivo en la Ley de Cambio Climático que el 100% de la energía eléctrica sea de origen renovable en 2050. Si vemos en materia de energías térmicas, digamos aquí, esta es la distribución entre las renovables que nos abastecen de calor. Fundamentalmente es biomasa, que son las barritas verdes. Aquí podéis ver un cambio los dos últimos años, de un descenso bastante pronunciado. Esto es por un cambio metodológico, ¿vale? No es por... tenemos que corregir, lo que pasa que Eurostat todavía no lo ha hecho público, tenemos que corregir del 2018 para atrás y ese descenso será menor. Pero bueno, en todo caso, los datos más fiables a día de hoy son 19 y 20 y vemos como sí que hemos consumido menos energía de origen, por ejemplo, de la biomasa, se ha consumido menos pellets, se ha consumido menos astillas, se ha consumido menos leña, también derivado un poco también de la
del precio de las materias primas contra las que compiten. En este caso, pues fundamentalmente pues, derivados del petróleo como el gasóleo, el butano y demás. Y luego veis otras fuentes energéticas que tienen muy poca presencia en nuestro mix, que es como, pues es por ejemplo la geotermia, es otra fuente que nos abastece de calor, el biogás y la solar térmica, ya mucha más, a una distancia muy alta de lo que es la generación, o digamos el abastecimiento de calor con biomasa. En materia de biocombustibles, podéis ver aquí que en términos porcentuales ha crecido la mezcla de los biocombustibles. Como sabéis, los biocombustibles pues, están presentes en nuestro mix, fundamentalmente pues, cuando vamos a la gasolinera y vemos esa etiqueta, por ejemplo, si repostamos gasoil que pone B7, eso significa que el 7% del gasoil que estamos repostando es de origen renovable, bien sea biodiesel o hidrobiodiesel, ¿vale? Y en el caso de la gasolina, en las etiquetas pone 5. Eso significa que el 5% de la gasolina que estamos repostando es bioetanol, que es también de origen renovable. Y aquí en términos porcentuales ha crecido, digamos, su presencia, pero en términos globales, al haber descendido mucho el consumo, pues, oye, se ha quedado un poquito por debajo. En términos del biodiesel en particular sí que ha crecido algo respecto al año anterior, algo más del 7,3%, y el butano prácticamente se ha mantenido igual en una tasa del 2,5%. Y con esto pasaríamos ya, digamos, esto es el balance de energía, lo que ocurrió en el año 2020. Ahora pasaríamos a la evaluación macroeconómica, ver un poco lo que ha representado las renovables en términos de PIB, empleo y demás. Y aquí salen números, no quiero decir raros, pero digamos anómalos respecto a lo que son series históricas y números que incluso a nosotros nos han sorprendido en algún aspecto que ahora os diremos. Fijaros, la aportación al PIB del sector se ha reducido bastante en el año 2020. Se ha reducido en torno al 6%. Es decir, si viéramos solo la aportación directa, que es la barra azul, digamos la tasa de crecimiento, que en este caso es negativa del sector renovable, sería del menos 7%. Pero esto hay que ponerlo en comparación con la economía española. La economía española se redujo un 11% en el año 2020. Es decir, el sector renovable no ha sido ajeno a todo esto, sin embargo ha contenido más su descenso. Y fundamentalmente, o gran parte, digamos, de esta menor aportación también son los precios de la energía y fundamentalmente también el precio, en este caso, de venta de energía en el mercado eléctrico, que hemos visto como del año 2019 al 2020 se ha reducido casi un 30%. Teníamos en el año 19, pues tengo por aquí la chuleta, 47 euros y estábamos en 2020 en 33 y pico, casi 34. O sea, ese 30% de reducción de precio de mercado también influye en la aportación y en la aportación de riqueza, porque las compañías evidentemente ingresan menos y aportan menos a la economía nacional. No obstante, enfrentar el dato de esta manera. El sector, en términos globales, redujo su aportación al PIB un 6%, sin embargo, la economía española se redujo un 11%. O sea, casi prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad. Y en términos de empleo, nos ha pasado algo parecido. Bueno, parecido, ahora trato de explicarlo. El sector redujo los empleos el año pasado en un 6%. Esto se ha debido, en un 2%. Esto se ha debido, pues evidentemente, fundamentalmente al efecto arrastre. Podéis ver aquí que sí que en el empleo directo, en el empleo, digamos, de forma directa de compañías de renovables o de, digamos, de empleo que se dedica única y exclusivamente a este sector, se ha mantenido. Sin embargo, el efecto arrastre de estas empresas sobre otras actividades de la economía ha descendido bastante, algo más de 3.000 empleos. En términos globales, el sector ha reducido sus empleos en un 2,3%. También hay que enfrentarlo a la media nacional. La media nacional se redujo en torno al 3%, pero también teniendo en cuenta que se pusieron en marcha los ERTEs. Prácticamente no hemos identificado en el sector renovable compañías que hayan puesto en marcha ERTEs. Las podríamos contar con los dedos de dos manos, no de una mano. Y entonces digamos que sí que esa pérdida del 2,3 frente al 3% nacional, si descontáramos los ERTEs, esa pérdida hubiera sido más. Y en todo caso, se debe sobre todo también ese efecto inducido
el empleo inducido. ¿Por qué? Porque también ha habido mucha menos actividad en el sector respecto al año 2019. Si en 2020 pusimos en marcha 5.000 megavatios, veníamos de un 2020 que habíamos puesto en marcha 7.000, con lo cual esa menor construcción y puesta en marcha de instalaciones se ha reflejado en esos términos de empleo. Esto en cuanto a empleos y PIB. La balanza comercial, otro indicador, digamos, muy sano y sobre el que solemos presumir. Hemos mantenido, se ha reducido un poquito, pero en términos generales hemos mantenido la capacidad de exportación del sector renovable. Fijaros que veníamos de un año 2019 con 4.200 millones de euros a nivel de exportación, bienes y servicios, fundamentalmente bienes, y se ha reducido un poquito respecto al año anterior, ¿vale? Por contra, lo que sí que hemos reducido bastante ha sido las importaciones. Las importaciones el año pasado, ahí no se ve, pero fueron 3.080 millones de euros en 2019 y en el 2020 se han reducido mucho a 2.100. También fruto de una menor actividad. Hemos puesto en marcha menos instalaciones, menos centrales, ha habido que importar también menos equipos. En todo caso, podéis ver que de forma neta crece mucho lo que es la capacidad de exportación del sector. Esto es un muy buen indicador de este sector frente a otros sectores de la economía. Hay muy pocos sectores de la economía que puedan presumir que exportan mucho más que lo que importan. Y si vemos de esta forma la balanza, de esta misma manera que vemos la balanza comercial de las renovables, vamos a ver la balanza comercial de la economía española. Yo os pediría que os fijarais, pues digamos, en las 5 barritas que hay en el año 2020. Trato de explicarlo, ¿eh? Si os fijáis solo en la primera barrita que pone 1.100 millones de euros en positivo, esto sería la balanza comercial de la economía española si no tuviéramos que importar energía. Es decir, en el año 2020 España exportó mucho más, tuvo un mayor nivel de exportaciones que de importaciones. Y fijaros que esto no pasaba desde el año 2015 o incluso anteriores. ¿Qué ocurre? Que como tenemos que importar energía y el año pasado nos gastamos 27.000 millones en comprar ese petróleo, ese gas que no tenemos, lo que nos pasa es que nos comemos la balanza comercial española. En definitiva, importamos 27.000 millones de materias primas, sobre todo pues gas y petróleo. También es verdad que somos capaces de exportar parte de esa energía, porque tenemos mucha capacidad de refino y de esos 27.000 millones fuimos capaces, de una vez transformados, fundamentalmente gasolinas o gasóleos y querosenos, fuimos capaces de exportar 12.000 millones, ¿vale? Con lo cual la balanza energética se nos queda en negativo con 14.000. Esto lo que hace es que la balanza comercial nacional, si le restamos esos 1.100, nos queda una balanza comercial nacional de menos 13.000 millones. Seguimos con el problema de la energía. Sí que es verdad que evidentemente hemos reducido mucho las importaciones energéticas, venimos de 44.000 millones a 27.000, pero porque no lo necesitábamos, hemos parado gran parte de la actividad, pero también se han reducido las exportaciones en menor medida. En definitiva, pues bueno, seguimos con los problemas de la dependencia y lo vemos en la balanza comercial española. La idea es esa: si España no tuviera que importar energía, tendríamos una balanza comercial positiva de algo más de 1.100 millones de euros frente a los 13.000 millones de euros que tenemos en esta materia. Otro de los indicadores con los que trabajamos es el impacto fiscal de las renovables, ¿vale? Es decir, cuánto aportan o cuánto toman, digamos, de la balanza fiscal a nivel nacional. Aquí podéis ver los impuestos satisfechos en este caso, pues, por los productores renovables. Estamos hablando que evidentemente se ha reducido pues todo lo que ha sido el impuesto de sociedades, también se ha reducido impuestos locales y demás. Primero, pues por un tema de precios, ¿no? Evidentemente, cuando los precios de las materias primas pues disminuyen, también lo hacen la aportación. Y en todo caso, por contra, aquí no lo podéis ver, hemos tenido un nivel de subvenciones, creo que son 16 millones de euros. ¿Vale? Se han incrementado, no sé si tengo la chuleta por aquí, no. Pero bueno, se han incrementado las subvenciones que ha recibido el sector de 11 millones de euros a 16.
Esto en 2021 va a cambiar bastante. Todos conocéis que hay un plan de recuperación, transformación y resiliencia en el cual hay contemplado un nivel de subvenciones muy alto, en este caso, por ejemplo, para instalaciones renovables en régimen de autoconsumo. Si el año 2020 hemos tenido 16 millones de euros en subvenciones de forma directa, pues el año 2021 vamos a tener. Pero bueno, en todo caso, la balanza fiscal, pues evidentemente es netamente positiva y así lo va a seguir siendo, aunque el nivel de subvenciones va a aumentar significativamente, pero no será suficiente para comerse lo positivo. Otro de los indicadores que usamos, la inversión en I+D+I, que es otro de los aspectos que le da fuerza a este sector, ¿no? Un sector netamente innovador. Aquí podéis ver, en la barrita, bueno, viene ahí abajo, en verde es qué porcentaje del PIB dedican las empresas renovables a labores de investigación, desarrollo e innovación. Estamos hablando de un 2,81%. Y muy de lejos, o ya de lejos, tenemos la media de la Unión Europea. Ese dato se refiere al año 19, el 20 no está publicado todavía, pero muy de lejos la media de la Unión Europea. Y la media de la economía española, que ese dato sí que es del 2020, pues está prácticamente la mitad. O sea, el sector renovable es pues, prácticamente el doblemente innovador, si se pudiera decir así, que el resto de la economía española. Con lo cual también es algo para presumir y creemos nosotros. Evidentemente es un sector de futuro y meramente tecnológico e innovador en todos sus procesos. Luego, parte de estos datos que acabamos de ver, los vemos por cada una de las tecnologías. No os asustéis, no los voy a explicar, pues nos tiramos aquí hasta mañana. Pero parte de estos datos lo vemos luego por cada una de las tecnologías, que lo podréis consultar en el estudio, ¿vale? Aquí podéis ver las 10 tecnologías renovables de las cuales aportamos datos en PIB, empleo y demás. Me ha faltado decir, en términos de empleo, prácticamente todas las tecnologías, algunas de ellas se han mantenido, las minoritarias, pero prácticamente todas las tecnologías han perdido empleo. Han perdido empleo los biocarburantes, ha perdido empleo biomasa, ha perdido empleos eólica, ha perdido empleos muy poquito la hidráulica. Sin embargo, solo ha habido una tecnología que ha incrementado el 5% de su nivel de empleos, que es la tecnología solar fotovoltaica, asociado fundamentalmente tanto a la instalación de nueva potencia, que añadió cerca de 2.000 megavatios el año pasado, como en materia de autoconsumo. Todos esos datos los tenéis aquí en el estudio, ¿vale? Pasando al capítulo 5, ya voy rápido para a ver si acabamos prontito. Aquí medimos cómo impactan, digamos, cómo impacta de alguna manera en el medio ambiente y en esa dependencia energética en términos económicos las energías renovables, es decir, qué nos aportan. Básicamente el resumen es este. El resumen es, las renovables nos ahorran, digamos, la importación de mucha energía. Aquí no aparece, en el estudio está, que son toneladas equivalentes de petróleo. Nosotros analizamos cuántas toneladas equivalentes de petróleo nos ahorraran las renovables el año pasado y en 2020 nos ahorraron un 6% más que el año anterior. Estamos hablando, pues, 30 millones de toneladas, creo que es. Y entonces esas toneladas lo que hacemos es calcularlo cuánto nos hubieran costado si las hubiéramos tenido que comprar, por así decirlo, o que importar en este caso. Y es el gráfico que podéis ver aquí. Estos, digamos, son los ahorros derivados de dejar de importar combustibles fósiles fundamentalmente del exterior. Podéis ver que el descenso es muy fuerte. Estamos hablando que en términos de energía hemos ahorrado pues, casi un 6% más, sin embargo en términos económicos es un 30% menos. ¿Por qué? Pues porque el precio de las materias primas se hundió en 2020. Estamos hablando que el petróleo pues prácticamente pues, se redujo a la mitad, el tema del gas pues también, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que y el carbón, gas, etcétera, gas butano, etcétera. Entonces pasamos de unos ahorros de 8.700 millones a unos ahorros de 6.200. Ahí los transformamos en cada uno de los subsectores renovables cuánto nos han ahorrado, que lo podéis ver ahí. Y por contra, se ha reducido mucho esa importación o ese ahorro económico de la importación de energía. Sin embargo, se ha incrementado un poquito el ahorro económico de los derivados de la compra fundamentalmente la compra de derechos de emisión de CO2. Es decir, si no hubieran estado las renovables, el generar toda esa energía que hemos generado con combustibles fósiles, hubiéramos tenido, en este caso
en los sectores ETS, en electricidad, hubiéramos tenido que comprar derechos de emisión. Y esto sí que lo valoramos y lo podéis ver ahí, que hemos incrementado un poquito el ahorro. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque se ha incrementado la sustitución, ha habido más generación renovable y el precio de la tonelada ha estado prácticamente igual, el 20 que el 19. Sí que es verdad que se redujo un poquito. En el año 2019 el precio de la tonelada fueron 24, esto me lo sé de memoria, otros no, 24,89 y eso en el 2019 y en el 2020 fue 24,75, prácticamente el mismo precio de la tonelada. Y esto hace que el ahorro, pues como hemos producido un poquito más, se incremente. Y en todo caso os explico rápidamente cómo hacemos este ejercicio. Ese ejercicio lo que hacemos es, os he puesto el ejemplo aquí del sector eléctrico. Lo que hacemos es decir, oye, si no hubiera habido renovables, ¿qué energías hubiéramos necesitado para cubrir esto? Pues mucha mayor producción de ciclo combinado, menor producción de carbón, dado que es una energía tendente a salir, y ya muy de lejos centrales, motores de fuel gas que usamos fundamentalmente en los territorios no peninsulares. Esto este escenario de generación o de sustitución lo valoramos económicamente y ahí nos sale las toneladas equivalentes de petróleo que hemos evitado por ese uso de las renovables y el ahorro económico asociado, que como veis se ha incrementado mucho la energía sustituida, sin embargo el ahorro se ha reducido mucho porque el precio de los combustibles pues ha cambiado mucho. En particular el gas, pasamos de un precio del gas de 18 y pico euros megavatio hora térmicos en este caso, 18 y pico en 2019 a un precio de 10 euros, 10,23. Y lo mismo ha pasado en el caso del sector eléctrico también con el carbón y el fuel gas. No ha habido tanta reducción, casi de 50%, pero sí que reducciones significativas. Y esto es lo que nos hace, pues lo mismo, el mismo cálculo lo hacemos en materia de ahorro de emisiones. En el sector eléctrico, fijaros que ahorramos la emisión de 36 millones de toneladas, más o menos en el conjunto de España estamos hablando de 300 y pico millones de toneladas, con lo cual es un porcentaje bastante. Y un ahorro asociado en millones de euros que se incrementa por esa mayor producción. También ahorramos otros gases de efecto invernadero, aquí esto cambia mucho los dos últimos años. Veis que aquí ahorramos toneladas, un montón de toneladas de óxidos de nitrógeno y un montón de toneladas de dióxidos de azufre. Pero ¿qué ocurre? Como ya prácticamente el carbón está desapareciendo, pues evidentemente las toneladas, en este caso de dióxido de azufre, que es, fundamentalmente es el carbón que las produce, pues se reducen muchísimo. Sin embargo, las de óxidos de nitrógeno se incrementan un poquito porque sustituimos gran parte de generación de ciclo combinado. Eso en cuanto a ahorros, digamos, en materia económica derivado del uso de renovables. Ahora vamos a ver, pues oye, esto tiene unos ahorros, pero también tiene unos costes, y es lo que vamos a ver ahora. En particular, los costes que vemos en el sector eléctrico y otro ahorro que producimos sobre el precio del mercado eléctrico como consecuencia de la entrada de renovables. Estas son las famosas primas a las renovables, aunque ya no se llaman primas. Esta es la retribución específica que recibe el sector renovable año a año desde el año 2013 al 20. Veis que se ha reducido un poquito en el 20. Si veis la gráfica es bastante simétrica, exceptuando el 2013, cada 3 años. Estos son los famosos semiperiodos regulatorios o periodos regulatorios de 3 años. Y en 2020 ha habido un inicio de un nuevo semiperiodo regulatorio, es el tercer semiperiodo regulatorio o el segundo periodo regulatorio. Perdonad que sea así de coñazo, pero es que la regulación es así de diferencial. En el 2020 ha empezado el segundo periodo regulatorio de 6 años, ¿vale? Y podéis ver cómo se ha reducido un poquito la retribución de las renovables. ¿Por qué? Primero, porque sí que es verdad que van saliendo algunas centrales que dejan de recibir retribución a la inversión, porque ya han alcanzado el nivel de rentabilidad que establece la ley o han llegado al final de su vida útil. Pero también se reduce, ¿por qué? Porque en el anterior semiperiodo regulatorio de 3 años, pues el precio estuvo un poquito por encima de lo que se esperaba y eso es un sistema en el cual cuando el mercado eléctrico sube mucho, la retribución regulada o por así decirlo la ayuda a estas centrales pues se reduce. Cuando el precio baja, el precio de mercado baja, pues aumenta la ayuda. En todo caso vamos a ver cómo 2021 será muy similar a 2022, a 2020
y esperemos que 2022 también sea similar a 2020 y 2021, porque son esos periodos de 3 años. ¿Vale? Bueno, 5.200 millones de euros en primas. Ahí podéis ver la distribución, fundamentalmente por tecnologías es la tecnología solar fotovoltaica la que mayor volumen de primas lleva, después le sigue la eólica y... No, pues mira, esto está mal, acabo de detectar un fallo, porque no está por orden, ¿no? Tiene más retribución la energía solar termoeléctrica, debería estar en segundo lugar que la eólica que está en segundo, pero bueno, es prácticamente igual. Y como podéis ver ya muy de lejos, por ejemplo, la tecnología de la biomasa y las pequeñas centrales hidráulicas que reciben muy poca retribución o ayudar respecto al resto. Estas energías producen un ahorro y un abaratamiento en el mercado. No me voy a detener mucho, porque supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis, pero bueno, básicamente esto es un ejemplo de una curva de casación del mercado a una hora de determinado día. Si podéis ver, las curvas son simétricas a excepción de 2 segmentos, ¿vale? Es el segmento este verde plano que hay en torno a precio cero y este segmento plano también que hay en torno a precios de 15 o 20 euros. Más o menos en la simulación lo que venimos es añadir a la curva de casación sin renovables, que es la azul, le venimos a añadir un contingente a precio cero, fundamentalmente de energías solares, que normalmente ofertan a precio cero, ¿vale? Y sobre todo también pues, tienen más o menos asegurada su entrada, no lo tienen en riesgo por los momentos en los cuales producen, y hay otro contingente en torno a 15-20 euros de otro significativo de renovables, fundamentalmente eólica, incluso alguna pequeña hidráulica que suele manejarse en esos precios. Esto lo que hace es desplazar la curva azul, digamos, hacia adelante, y en vez de casar a un determinado precio, aquí aparece pues 65, pues produce un abaratamiento que casa a 40 y algo, a 45. Esto es matemática pura. Esto, básicamente nosotros lo que hacemos es coger todas las 8.000 y pico horas del año, descargarnos los resultados de mercado cada hora, retiramos la generación renovable, casamos el mercado y vemos qué resultado da. Pues como consecuencia de esto tenemos que en el año 2020 el precio o el ahorro producido por cada megavatio hora adquirido en el mercado pues fue de 13,79 euros. Es decir, fijaros que se ha reducido mucho respecto a años anteriores, ¿vale? También es un año diferencial, un año en el que el mercado ha estado muy contenido, con lo cual el ahorro pues es mucho menor. Esto lo que viene a decir es que si no hubiera habido renovables, en el año 2020, en vez de que el precio hubiera sido 33 y pico, hubiera sido 47 y pico. Habría que haberle sumado pues casi 14 euros por cada megavatio hora. Si cogemos esto en el conjunto de la demanda negociada en el mercado, estamos hablando que es un ahorro económico asociado de 3.260 millones de euros. Luego vamos a ver que el mercado, creo, el año pasado costó unos 9.000 millones, un poquito menos, ahora lo vemos, pero vamos, en caso de que no hubieran estado las renovables, pues probablemente nos hubieran costado, o casi con total seguridad, 3.000 y pico millones de euros más, ¿vale? Esto es en cuanto en volumen económico. Aquí podéis ver más o menos en las barritas, este gráfico otros años se ve mejor. Este gráfico lo que viene a representar es el precio de mercado respecto a la presencia de renovables. Normalmente otros años, cuando hay mucha presencia renovable, baja el precio. Aquí hay alguna salvedad, el mes de abril, un año, o sea, un mes, marzo-abril, que fue totalmente anómalo, ¿verdad? Entonces no podemos sacar conclusiones, pero cuando sube la aportación renovable, baja el precio. Este año ya os digo que se ve muy mal, otros años es bastante lineal, ¿vale? Vemos como tanto a principios de año, finales de año, por ejemplo, entra mucho contingente eólico, los precios se suelen derrumbar, ¿vale? En esta ocasión pues es menos gráfico, pero no hemos querido dejar de ponerlo, no nos vaya a decir nada. En definitiva, si comparamos los costes de estas energías, que lo podéis aquí ver abajo, las barritas rojas son las primas, lo de arriba son los ahorros asociados, pues oye, estamos hablando de son volúmenes en teoría superiores, mayores ahorros que digamos que las primas que reciben, con lo cual netamente no salen bien. Es un buen negocio para el país.
Y ya acabando el penúltimo capítulo, el último solo tiene una diapositiva, ya os lo digo, con lo cual ya vamos rápido. Vamos a hacer un repasito rápido de cuánto representa estas primas de las renovables en el conjunto del sistema eléctrico en España. Vamos a ver, pero antes de nada vamos a ver en términos de potencia instalada cómo estamos. Esto es cómo cerramos 2020. Podéis ver aquí que sí que la primera fuente de generación con mayor potencia instalada es la energía eólica, un poquito por delante de los ciclos combinados de gas natural. En tercera posición tenemos la hidráulica y en cuarta posición ya tenemos la energía solar fotovoltaica, que es una de las que está llamada a, digamos, a incrementar su presencia en el mix. Si tuviéramos en cuenta la potencia que tenemos instalada de autoconsumo, que son algo más de 1.500 megavatios, estaría ya muy cerca de la energía hidráulica. Yo creo que el año que viene probablemente la fotovoltaica llegue a ser la tercera tecnología en el mix de generación, ¿vale? Pues estamos ahora más o menos en unos 15.000, no llega, un poquito menos, 14.000 megavatios en este 2021, más luego veremos a ver cómo acaba el año, con lo cual probablemente a lo mejor es la tercera digamos, fuente de generación en términos de potencia instalada. Y podéis ver que la nuclear pues es la quinta fuente y luego ya más de lejos el carbón, cogeneración y algunas renovables, pues ya como la energía solar termoeléctrica o la biomasa, biogás y residuos que tienen muy poca presencia todavía y que a nuestro entender, sobre todo estas últimas, deben crecer para ayudarnos en todo lo que es la gestionabilidad y esa, digamos, aportación firme de energía renovable de cara al sistema. Esto es en términos de potencia instalada y esto es como es ese mismo gráfico, pero viéndolo los últimos años. Fijaros cómo ha crecido muchísimo, año a año ha ido creciendo la participación o digamos el porcentaje de potencia renovable en el mix, y el año pasado ya supuso un poquito más del 50%, pero perdón, cuando hablo del año pasado digo el 19%, pero en 2020 ya es que el 54% de la potencia del sistema es renovable. 54% en términos de potencia y 44% en términos de energía. Está más o menos equilibrado, eso yo creo que es un buen valor. Y podéis ver aquí la distribución por las diferentes fuentes. La zona sombreada hacia abajo es renovable y la zona, digamos, en blanco hacia arriba es no renovable. Es ahí donde tendremos que avanzar pues, en sustituir muchas de las fuentes que vemos aquí, de cara al futuro. En producción lo hemos visto antes, se redujo un poco la producción de electricidad en su conjunto, un 5 y algo por ciento, se incrementó un 13% la aportación renovable, con lo cual, pues bueno, esta barrita lo mismo, para 2030 deberemos andar por aquí si hacemos las cosas bien. Y esto es lo que hemos visto antes, la participación de esa electricidad, que es la que nosotros creemos y estamos convencidos que es la que debe liderar toda esta transición y gracias a esa electrificación vemos cómo pues sí que se ha incrementado de forma abrupta el porcentaje de electricidad en nuestro consumo de energía, pero veníamos de unas tasas muy contenidas. Es aquí donde deberemos trabajar, pero mucho me temo que el año que viene este porcentaje bajará, porque evidentemente se incrementarán mucho los consumos de otros. Y entrando en tema de costes, fijaros, lo comentaba antes, esto es, digamos, el total de costes del sistema eléctrico en España, es decir, los costes, por así decirlo, brutos. Aquí no hay impuestos, ni impuestos de electricidad, ni impuestos del IVA, ni impuestos de nada. Esto es lo que le pagamos a los diferentes agentes, mecanismos o mercados porque podamos tener electricidad en nuestros hogares e industrias. Qué bonito me ha quedado esto, ¿no? En fin, en definitiva, fijaros que lo que nos cuesta nuestro sistema eléctrico son 26.278 millones de euros. El año anterior fueron 30.800, con lo cual se ha reducido bastante. Y sobre todo, voy a sacar la chuleta para ver que no diga ninguna barbaridad, pero se ha reducido bastante por el tema del mercado diario. Ahora lo vamos a ver. Claro, normalmente estamos hablando de, por ejemplo, esto se suele diferenciar costes de energía, que es la parte verde, teoría es el mercado diario, servicios de ajuste y algún otro que veremos, y los regulados, donde están las renovables, las redes, el déficit y demás. Normalmente estos costes de energía suelen ser esos 12.000 millones, y este año se ha reducido mucho a 9.000 millones.
En definitiva, en términos porcentuales, esto ha cambiado también bastante. Normalmente estamos ahí en un 60-40, 50 y algo, 40 y algo. Sin embargo, el peso en 2020 de los costes regulados ha sido del 66% respecto al 34% de la energía. En 2021 esto va a cambiar radicalmente. Pues va a pasar todo lo contrario. Se van a disparar los costes de energía, no, se va a disparar, se va a incrementar mucho porque estamos pagando mucho vía mercado, ¿vale? Y si hacemos la distribución, en la siguiente, en la parte izquierda podréis ver la desagregación por costes de energía. Podéis ver que el grueso de ese quesito es, digamos, la energía o el coste de la energía negociado en el mercado mayorista. Estamos hablando de que fueron 8.300 millones de euros. El 94% de esa partida se lo lleva, digamos, la energía negociada en el mercado. Y en segunda posición, muy de lejos, están los servicios de ajuste. Son los costes que necesitamos para ajustar oferta y demanda de electricidad. Esto sí que se ha incrementado mucho del año 2019 al 20. En el 19 fueron 360 millones de euros y nos hemos ido a 594. Parece entendible también por la dificultad a la hora de gestionar todo este tema de la demanda, pandemia y demás, pero bueno, es un incremento significativo. Y por contra se ha reducido mucho el coste de los pagos por capacidad. Podéis ver aquí a 117 millones respecto a casi 300 que veníamos el año anterior, y lo que sí que prácticamente ha desaparecido el coste de interrumpibilidad. El año pasado solamente nos costó 6 millones de euros. La interrumpibilidad sabéis que es el pago que se le hace a determinadas industrias por ser susceptiblemente poder interrumpir su suministro en un momento determinado. El año anterior creo que la interrumpibilidad fueron 100 millones de euros o 90 y tantos, y este año se ha quedado en 6 millones. Y a la derecha podemos ver la desagregación de los costes regulados. Ahí podéis ver que sí que es cierto que son las renovables las que presentan mayor coste, esa retribución regulada, 5.200 millones de euros, seguido muy de cerca por los costes de distribución de electricidad, los costes de redes, ¿no? Y sin embargo todavía mantiene mucha presencia en esta partida el pago del déficit, seguimos pagando los déficits de años anteriores, todavía hasta 2030 y muy largos lo vamos a ver ahí, y empezará a decrecer, a ser más bien cerca del 2030, pero bueno, todavía son 2.700 millones cada año para pagar la electricidad de años anteriores. Luego le sigue el coste de transporte de electricidad, fundamentalmente es el coste reconocido a red eléctrica transportista, y ya más de lejos el coste de extrapeninsulares, creo si no me equivoco, esta es cogeneración, prima de cogeneración y residuos no renovables, que también supera los 1.100, y extrapeninsulares 1.100 millones de euros. Es decir, que de esto lo tenemos que soportar todos en nuestro recibo eléctrico, a excepción del 50% de las extrapeninsulares. O sea, esta partida de extrapeninsulares nosotros la ponemos completa porque es lo que realmente cuesta, pero el 50% se financia vía presupuestos generales del Estado. El otro 50% va al recibo, ¿vale? O sea, es lo único que habría que sacar de aquí. Luego a todo esto habrá que sumarles IVAs, impuestos de electricidad, etcétera, etcétera. Si juntamos todos los costes tenemos lo siguiente. Aquí lo podéis ver. Sumando todos los costes del sistema, esos 26.000 millones que tenemos, la principal partida es el coste del mercado diario, que se lleva el 32%, que esto es lo que el año que viene va a cambiar bastante. Y luego la segunda partida es el coste de redes de transporte y distribución, si los agrupamos, con 6.900 millones de euros, que estamos hablando de un 24%, creo que es, espero no equivocarme. Y luego en tercera posición del ranking de costes son las primas o las antiguas primas o retribución de las renovables, en el que representan el 20% todavía de nuestro recibo. Y sin embargo volver a incidir, el coste del déficit todavía lo tenemos aquí, no se ha previsto sacarlo como hemos solicitado a presupuestos generales del Estado, y ya más de lejos pues tenemos esa cogeneración, extrapeninsulares, etcétera. Y este es el conjunto total. Y ya, por último, no me detengo mucho, simplemente os pongo aquí el resumen de lo que son los objetivos en materia de renovables a nivel europeo. Pero esto es solo para el año 2019, porque no está publicado. Ahí a la derecha podéis ver que el dato provisional de España es del 20,9.
con lo cual hemos superado el grado de cumplimiento. Teníamos un 20% exacto, o sea, estaríamos en el 104. Pero bueno, en todo caso, quedaros con la idea de que a nivel del año, si viéramos solo el 19, España estaba muy por debajo, estaba bastante por debajo de la media de la Unión, ¿vale? Si en 2020 la habremos superado, o igual la Unión también la ha superado, que sospecho que también. Pero en todo caso, podéis ver en la parte de arriba los países que han hecho bien sus cosas, al menos hasta 2019 en materia renovable, y los que íbamos menos bien, ¿vale? Destaca por aquí en positivo, evidentemente, pues bueno, Portugal, por ejemplo, que está por encima de la media. Estaríamos hablando pues de Grecia también, que sorprende que ha conseguido incrementar su penetración, y luego países que también, a poco que hicieran, podrían conseguirlo. Sin embargo, por debajo sí que llama la atención que está Alemania, está Francia, que algunos de ellos están, por así decirlo, peor que nosotros. Pero bueno, en todo caso, a nivel europeo estábamos hablando que se está en el 19 y pico, yo creo ya, sí, 19,70, ya cerca del 20%, ¿vale? Y a nivel nacional, en el 19 estábamos en el 18 y algo, estábamos más lejos del 20, pero como he dicho antes, lo hemos superado. Y bueno, veremos a ver, en el capítulo este del estudio sí que hacemos un poco más de análisis, viendo los objetivos por los objetivos indicativos que teníamos por tecnologías y demás, pero la conclusión es esta. Veremos a ver qué pasa en la media de la Unión. España sí que ha cumplido, fruto de ese descenso de energía, y la Unión, me temo, yo creo que también cumplirá. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros, fijaros, he aprovechado un minutito de publicidad al final. Tenemos un congreso la semana que viene, deciros, os animaba, otros años os he animado a todos a ir, pero deciros que en el ámbito presencial ya lo tenemos cubierto. Hemos puesto ahí una X, pero os animamos a todos si tenéis, oye, ganas de acompañarnos o lo que sea, tanto en el online o una cena que vamos a dar en el restaurante Fortuny, seguro que podremos tener ocasión de saludarnos y demás. Pero nada más, muchas gracias por atender y abierto a las preguntas. Gracias. Tendrás las preguntas tú, ¿no, Javier? Tenemos una pregunta de los inscritos que están siguiéndolo online. En este caso es Miguel Medina, que nos hace una pregunta más de actualidad que sobre los datos del estudio macro. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre un adelanto en el calendario de la revisión de la remuneración Recore prevista para el año 3 del nuevo periodo? Teóricamente es solamente una diferencia temporal, pero me gustaría conocer su opinión. Súbelo. El botón. Ahí. Vale. Sí, ese tema de buscar en las instalaciones Recore energía barata, que era lo que se planteaba, nosotros cuando hemos participado en las dos reuniones que el Ministerio convocó al sector renovable afectado, y lo que hemos manifestado es que no nos parecía que era una solución adecuada, sobre todo porque conceptualmente nos parece que volver a intervenir una regulación que ya ha sido intervenida de varias veces, y la última vez de manera bastante impactante, era una señal bastante negativa para el sector, y pensamos que existen otras formas y otras soluciones sin tener que intervenir a las tecnologías Recore, y así lo hemos manifestado al Ministerio. Una pregunta aquí en la sala. Bueno, buenos días y en primer lugar muchas gracias a Enel Club y a APA Renovables por el evento y la oportunidad de conocer estos datos. En vista de los gráficos, sí es cierto que el 2020 no es un año que nos pueda dar, por el acontecimiento que estamos viviendo, ¿no?, unos datos sólidos para poder hacer una previsión, pero me gustaría saber un poco, dentro de la situación que hay con la capacidad de almacenamiento de energía, que es uno de los factores pues, relevantes, ¿no?, dentro de las programaciones energéticas de todos los países, veo que pues, bueno, las renovables generan precios bajos, ¿de acuerdo?
estoy viendo también que cada vez hay un aumento de potencia instalada en renovables. ¿No hay un riesgo en precios bajos y mayor potencia por pocas horas de operación a que no se amorticen los proyectos o a que haya riesgo de no amortización? ¿O que los plazos sean muy largos? A ver, sí, es un tema que, por supuesto, los inversores en tecnologías renovables lo consideran. O sea, el efecto de canibalización de los precios, el efecto de apuntamiento producto de las tecnologías renovables en el mercado, es algo que cualquier inversor, antes de invertir en las tecnologías, en estas tecnologías renovables, lo considera. Si va a ser más o menos de lo que se consideraron cuando iniciaron o realizaron sus inversiones, pues cada uno lo verá. Lo cierto es que un año tan atípico como este, desde luego, no se está produciendo. O sea, que hay momentos de alta penetración renovable y todavía, o la curva solar, que todo el mundo esperaba que empezara a aparecer antes, de momento no está siendo demasiado impactante. Pero sí, eso es algo que cualquier inversor, a la hora de hacer sus análisis de inversión y sus proyecciones de precio, lo considera. ¿Alguna más tienes, Javier? Yo luego quería hacerles una pregunta aquí. Nos pregunta Fermín Moreno por la metodología que se sigue para calcular la reducción del precio de la electricidad en el mercado causada por las energías renovables. Ahora le diría a Fermín, te agradezco que me hagas esta pregunta, porque no me ha dado tiempo a explicarlo ahí, pero a ver, no lo voy a explicar más porque nos pasamos media mañana. Pero Fermín, la idea, básicamente la metodología es esta, es descargarte las curvas de todas las horas del año. Es un efecto matemático, por así decirlo. Tú de esas curvas eliminas la generación renovable, vuelves a correr, digamos, el algoritmo, por así decirlo, y ves cómo hubiera casado el mercado en esa hora. Yo, Fermín, lo que te animaría a que nos contactaras, me llamaras y te lo explicaría en detalle, pero es que nos podemos pasar un rato. Pero básicamente es así. Directamente lo único que se hace es, del mercado se retira esa generación renovable, cada oferta y, digamos, de unidad física de las renovables, y se vuelve a ver, para cubrir la demanda, qué precio hubiera salido con el resto de tecnologías. Muy bien, parece que no tiene Javier ahí más en el chat, aunque yo quería preguntaros para previsiones para este año, ¿no? Para este año, que yo creo que en autoconsumo ya estamos en noviembre, ¿no? O sea que ya nos queda poco, ¿no? En autoconsumo he visto que habías dicho que como 900 para este año, casi llegar a 1000, ¿no? Ya, ¿y en el resto? Pues, porque seguro que lleváis la cuenta, ¿no? Sí, llevo la cuenta, pero como me he intentado aprender durante estos últimos días todos estos números, no sé si los otros se me han borrado, pero te trato de contestar. Seguro que a los que te están oyendo, los 200 o 300 que hay oyéndote, les interesa qué opinas, qué datos tenéis vosotros para este año, ¿no? Pues para 2021, mira, te digo, yo creo que debemos estar más o menos unos 3.700, 800 megavatios, que probablemente acabemos, de los cuales estamos hablando de algo más de 2.000, ya hemos superado a día de hoy 2.000 megavatios en tecnología solar fotovoltaica, estamos cerca de los 800 en eólica, con lo cual son 2.800 más lo que incorporemos de autoconsumo, que nuestra previsión es que superemos el giga, con lo cual estaremos cerca de los 4.000. No obstante, también decir que es un entusiasmo y son buenas noticias tanto de este 21 como el 20 que hemos visto, pero estamos un poco por debajo de lo que necesitamos para cumplir el Plan Nacional de Energía y Clima. Dijisteis 11.000 en 2 años, ¿no? 19 y 20 eran 5.500 de media, esto 4.000. Claro, pero fíjate que más o menos tendremos que estar en torno a 5.500, más bien en 6.000 cada año, y nos estamos quedando por debajo, lo cual también, no es una señal de alerta, pero sí que una señal de ojo. Se están haciendo las cosas bien, pero no es suficiente a día de hoy para cubrir esos objetivos. Muy bien. ¿Cosa más que queráis preguntar los que estáis aquí a estos dos señores?
Pues bueno, oye, pues darles las gracias, ¿no?, por esta presentación y animarles a que sigan haciéndola. José María, esa pregunta del mercado les la hacen siempre, ¿no? Sí. O sea que por lo menos desde que yo estoy aquí. No sé antes. Otros años me detengo y cuando vamos a lo mejor a alguna clase, a másters, a los chicos jóvenes, me detengo y se la explico bien. Pero es que como me esté un buen rato, yo lo que digo, le animo a Fermín que me llame y sin problema se lo contamos con detalle. Pues nada, muchas gracias a todos, buenos días a los que estáis aquí, a los que habéis estado online y esperemos que os haya servido esta presentación. Muchas gracias y muchas gracias a APA.